¿Por qué sigues aquí? ¿Alguna vez te lo has preguntado de verdad? ¿Por qué, después de todo lo que has vivido, todavía te levantas cada mañana con aliento en tus pulmones? Has visto los años pasar uno tras otro. Has saboreado momentos de alegría indescriptible, pero también has enfrentado pruebas que dejaron cicatrices. Has reído con fuerza, has llorado en silencio, y aún así, aquí estás. Muchos que comenzaron el camino contigo ya no están. Algunos se fueron sin avisar, otros se apagaron lentamente, pero tú sigues. ¿Nunca te ha parecido extraño? No es casualidad, no es simple genética o el avance de la medicina. No es una cuestión de azar ni de buena suerte. Hay un propósito sagrado, una razón más grande de lo que puedes ver, latiendo detrás de cada nuevo amanecer que te alcanza. Hay algo que el cielo aún quiere mostrar a través de ti. Hay una tarea que solo tú puedes cumplir. Porque cuando el ruido del mundo dice que ya viviste suficiente, Dios susurra con ternura que tu historia aún no ha terminado. Es posible que en este punto de la vida te hayas hecho preguntas que antes evitabas. ¿Qué sentido tiene todo esto ahora? ¿Qué más podría aportar yo? ¿Para qué sigo aquí si ya no tengo las mismas fuerzas, si ya no soy indispensable para nadie? Cuando los hijos crecen y se van, cuando el trabajo termina o pierde significado, cuando las voces amigas se van, apagando una a una, surge un silencio. Y en ese silencio, el alma empieza a hablar. No con palabras, sino con inquietudes que laten profundo. Porque vivir no es solo respirar, es entender para qué sigues respirando. Y esa es una de las verdades más ignoradas por esta generación, que la vida no pierde valor con los años, sino que gana perspectiva. Si estás vivo, no es por accidente, es porque Dios aún está escribiendo en el libro de tu existencia. Él no ha pasado la última página. La tinta de su voluntad sigue corriendo, y cada día que te concede es evidencia de que todavía hay capítulos por vivir. El mundo, con su visión limitada, dice que los años avanzados son tiempo de descanso, de retiro, de invisibilidad. Pero Dios los llama tiempos de sabiduría, de legado, de cosecha. Tú no fuiste preservado solo para mirar atrás. Fuiste mantenido por el cielo, porque aún hay algo en ti que debe florecer. Algo que no depende de tu fuerza física, sino de la profundidad de tu espíritu. Recuerda a Moisés. Cuando Dios le habló desde la zarza ardiente, no era un joven con sueños por alcanzar. Tenía 80 años. Muchos a esa edad ya han bajado los brazos. Pero justo ahí, cuando parecía que todo había quedado atrás, fue cuando el llamado llegó. Moisés dudó. Se sintió pequeño. Se preguntó quién era él para llevar a cabo semejante misión. Pero Dios no lo eligió por lo que había sido en su juventud, sino por lo que había aprendido en su proceso, por lo que había crecido en los silencios, en los fracasos, en el anonimato. Y tú también has vivido esos desiertos. Has despedido personas, has enterrado promesas, has sentido que el suelo se abría bajo tus pies. Pero no todo ese dolor fue en vano. Todo eso te formó. Te convirtió en alguien que ya no vive por emociones pasajeras, sino por convicciones profundas. En ti habita una fe que no necesita gritos ni multitudes, sino que reconoce a Dios en el pensamiento susurro, en lo cotidiano, en lo sencillo. Esa fe, esa clase de fe madura y firme, es exactamente la herramienta que Dios utiliza cuando quiere hacer algo que deje huella más allá del tiempo. Pero el problema es que la sociedad ha construido una mentira disfrazada de verdad, que después de cierta edad ya no hay nada más que ofrecer, que los sueños tienen fecha de vencimiento. Sin embargo,
El reino de Dios tiene una lógica completamente opuesta. Dios no mide la utilidad por la edad. Él ve el corazón. Él escoge a quienes el mundo descartó. Levanta a quienes han sido olvidados. Usa a quienes han sido silenciados. Porque en los planes de Dios nada se desperdicia, ni una lágrima, ni una pérdida, ni un silencio. Cada paso, incluso los que diste sin entender, te han traído hasta este momento. Y ahora, más que nunca, Él quiere que sepas, no estás aquí solo para contar historias del pasado. Estás aquí para escribir nuevas, para demostrar que el propósito no tiene fecha de caducidad, que mientras haya aliento, hay misión. Y si hoy sigues respirando, si abriste los ojos esta mañana y un nuevo día te abrazó, no importa cuántos años han pasado desde tu nacimiento, ni cuántas veces hayas soplado las velas de una torta. Tu vida aún tiene peso en el cielo. No eres invisible. Tu nombre sigue siendo mencionado en las oraciones divinas. Porque cada día más que vives no es un regalo sin propósito, es una asignación en curso. Hay una razón celestial por la que sigues aquí. Recuerdo con admiración la historia de Caleb. Ya anciano, con 85 años sobre sus hombros, cuando muchos pensarían en descansar, en retirarse, en dejar que los más jóvenes pelearan las batallas, él se levantó con una fuerza inquebrantable y dijo: «Dame ese monte». No pedía comodidad ni reconocimiento, no pedía que lo cuidaran, pedía terreno, pedía desafío, porque él entendía algo que muchos olvidan, que mientras uno respira, el propósito sigue en pie. Su cuerpo tal vez había cambiado, pero su espíritu seguía encendido por la convicción. Ese monte del que hablaba Caleb no solo representa un lugar físico. Para ti puede ser tu familia. Puede ser esa generación que te observa, tus hijos, tus nietos, tus vecinos, tu iglesia, tu comunidad. Hay montes que no se conquistan con espadas, sino con sabiduría, con oración, con paciencia, con legado. Hay batallas que solo se ganan con un corazón que ha sido moldeado por el tiempo. Dios no anda buscando perfección, ni juventud desbordante. Él busca disposición, busca corazones abiertos, rendidos, atentos, y la madurez, ese regalo de los años, te otorga algo que no se puede comprar: discernimiento. Después de tanto recorrido, después de tantas victorias y caídas, de haber amado profundamente, perdido sin entender, ganado sin esperarlo. Después de todo eso, el corazón se transforma. Ya no reacciona con prisa. Aprende a observar, a esperar, a confiar. Aprende a no desesperarse cuando la promesa tarda, porque sabe que si viene de Dios, llegará en el momento exacto. Tal vez hoy ya no corras como antes. Tal vez tu cuerpo ya no responde con la misma energía. Pero escúchame. Tu valor no radica en tu velocidad, sino en tu profundidad. Tú conoces a Dios de formas que solo los años revelan. Has visto su fidelidad en las noches más oscuras, lo has sentido en los silencios más largos. Has consolado con palabras que no están en libros. Has orado cuando nadie más supo que alguien estaba de rodillas por ellos. Y eso vale más de lo que imaginas. En el reino de los cielos, tú eres un pilar, un testimonio viviente. No creas por un segundo que tu temporada terminó. No te tragues la mentira de que ya diste lo mejor, porque la palabra dice claramente: el justo florecerá como la palmera, y aún en la vejez seguirá dando fruto. No dice sombra, no dice olvido, dice fruto. Dios no te dejó aquí para que seas un recuerdo, sino para que seas una evidencia de que su poder no se acaba con los años. Y quizás lo más hermoso de este capítulo de la vida es que ya no necesitas impresionar a nadie.
No tienes que probar nada. Solo vivir de una manera que agrade a aquel que te sostuvo cuando todo lo demás fallaba. Aquel que caminó contigo en lo oculto, que escuchó tus lágrimas, que celebró tus pequeñas victorias. Dios no te puso a un lado, no te borró de su agenda. Él te sigue viendo, te sigue llamando, y su propósito sigue fluyendo a través de ti, incluso ahora, especialmente ahora, porque hay momentos en los que uno siente que ya es tarde, que lo importante ya pasó, que los sueños se marchitaron en algún rincón del ayer, pero lo que para el ser humano parece tardío, para Dios es justo a tiempo. Donde el mundo ve un ciclo cerrado, el cielo ve una plataforma de gloria. Dios no improvisa. Él no corre detrás del reloj. Él es el dueño del tiempo. Y cuando decide actuar, lo hace con precisión divina. Mira a Abraham, a los 75 años, cuando ya había formado su vida, cuando estaba instalado, seguro, Dios lo llama a dejarlo todo. Le promete una descendencia que no podía imaginar y un futuro que no comprendía. Y Abraham dijo sí, no porque entendiera cada paso, sino porque confiaba en aquel que hablaba. Y aunque pasaron años, aunque la promesa pareció desvanecerse, aunque su cuerpo y el de su esposa envejecieron, Dios volvió a hablar. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Y fue entonces cuando ocurrió lo imposible. Porque Dios no solo llama en la madurez, también cumple en ella. Los años no son un límite para Dios. A menudo son el terreno más fértil para que Él edifique lo eterno. Cuando la fuerza humana disminuye, la dependencia del cielo se vuelve total. Cuando ya no buscas tu gloria, cuando ya no corres por reconocimiento, sino que anhelas su voluntad por encima de todo. Entonces estás listo. Entonces el cielo abre puertas que antes estaban cerradas, porque es en ese corazón quebrado por el tiempo, pero firme por la fe, donde Dios deposita sus obras más preciosas, puedes responder. Porque hay voces que solo se levantan después de haber sido quebradas. Hay llamados que solo pueden ser entendidos después de haber pasado por el fuego. Y tú, que has vivido lo suficiente para conocer el dolor y también la fidelidad de Dios, eres ahora un instrumento aún más preciso en sus manos. Tu historia no ha sido en vano. Tus lágrimas no fueron ignoradas. Tus oraciones no fueron olvidadas. Fueron semillas sembradas en tierra fértil, y ha llegado el tiempo de la cosecha. Mira a Zacarías, un sacerdote fiel, alguien que había servido a Dios durante años, sin ver con sus ojos lo que tanto anhelaba. Junto a Elizabeth, cargaban el peso del silencio de Dios como si fuera parte de su identidad. Ya no esperaban. Ya no soñaban. Se habían resignado. Pero fue precisamente en ese terreno árido de la espera donde el cielo decidió sembrar un milagro. Un hijo. No un hijo cualquiera, sino el mensajero que prepararía el camino del Salvador. Porque así es Dios. Cuando todo parece cerrado, cuando ya no quedan fuerzas ni expectativas, Él irrumpe con propósito eterno. Y lo mismo puede hacer contigo. Tal vez pensaste que los años apagaron la voz de tu llamado, pero Dios dice que solo la han afinado. Tal vez sentiste que tus manos estaban vacías, pero el cielo ve que están llenas de sabiduría. Tal vez creíste que tu rol era mirar desde lejos, pero el Espíritu te dice que aún hay terreno por caminar, porque los años no son una barrera, son un puente. Son la prueba de que tu fe ha resistido. Y eso tiene un peso incalculable para Dios. Cuando ya no dependes de tu propia fuerza, cuando sabes que no puedes solo, cuando entiendes que sin Él no eres nada, entonces estás listo para lo que viene. Ya no actúas desde la ambición, sino desde la obediencia. Ya no decides por impulso, sino por discernimiento. David fue ungido joven, sí, pero fue en la cueva,
en la soledad, en la persecución, donde aprendió a reinar con el corazón correcto. Porque lo que sostiene una corona no es el talento, sino el carácter. Y ese carácter se forja con el tiempo. Así también tú, que tal vez pensaste que ya no eras útil, ahora eres más valioso que nunca. Porque llevas en ti las cicatrices del aprendizaje. Has amado, has caído, has perdonado, has permanecido. Y eso te ha convertido en tierra fértil para lo eterno. Como Ana, la profetisa. Nadie hablaba de ella. No tenía títulos, ni seguidores, ni multitudes. Pero era fiel. Día tras día, año tras año, en silencio, adoraba, oraba, esperaba. Y fue a ella, no a los líderes del momento, a quien Dios permitió reconocer al Mesías. Porque hay revelaciones que solo se otorgan a aquellos que saben esperar. Y tú, que has esperado, que has perseverado, estás a punto de ver lo que otros no pueden ver. Así que no te rindas. No cierres la puerta a lo nuevo de Dios solo porque los calendarios dicen que es tarde. No apagues tu fuego interior solo porque el mundo dice que tu etapa ya pasó. Los planes de Dios no tienen fecha de caducidad. Él no cancela promesas por cuestión de edad. Él termina todo lo que empieza. Y si aún estás aquí, es porque el final de tu historia no ha sido escrito. Recuerda a Elías. Estaba cansado, exhausto, quiso rendirse. Pensó que ya no había nada más por hacer. Pero Dios no lo dejó en la cueva. Fue a buscarlo. Le habló con ternura, no con juicio. Le recordó que aún quedaba un Eliseo por ungir, que aún había un legado que transmitir, un camino por recorrer, una generación por guiar. Y ese mismo mensaje es para ti. Aún hay un Eliseo que necesita lo que llevas dentro. Aún hay una voz que puedes despertar. Aún hay una generación que necesita tu fe madura, tu testimonio silencioso, tu sabiduría conquistada con lágrimas y oración. No es tiempo de desaparecer, es tiempo de multiplicarte. No es tiempo de cerrar ciclos, es tiempo de sembrar legado. Porque si Dios te ha mantenido con vida, es porque lo mejor aún no ha pasado. Él guarda lo más precioso para el final. Y tú eres parte de eso. Tú puedes cumplirlo. Porque este es tu momento. No para dar un paso atrás, sino para levantarte con la frente en alto y entender que la madurez no marca el final, sino la puerta hacia lo eterno. Es en esta etapa, cuando el ruido se apaga y el alma escucha más claro, que Dios revela sus llamados más trascendentes. Cuando Él llama tarde, no es porque llegó tarde, es porque quiso hacerlo justo ahora, con intención divina, con propósito eterno. Si hoy esa voz toca tu corazón, no la ignores. No es el eco de un recuerdo, es la trompeta de tu destino. No es el fin de tu carrera, es el inicio de la parte más profunda de tu legado. Porque el Dios que llama en la última hora nunca se equivoca. Si sigues respirando, es porque aún hay algo que solo tú puedes ofrecer. Algo que el mundo no valora, pero el cielo honra. El fruto espiritual que solo madura con el tiempo, entre lágrimas, silencio y fidelidad. A lo largo de toda la historia bíblica, vemos a un Dios que no se impresiona con lo que el mundo aplaude. Él no busca productividad aparente, sino fruto que perdura. Él honra no lo que brilla por fuera, sino lo que pesa en el espíritu. Sabiduría, templanza, profundidad, obediencia. Y tú, amado hermano, amada hermana, portas esa riqueza invisible que no se mide con números ni aplausos, sino con transformación, con impacto eterno. ¿Quieres una prueba? Mira al apóstol Pablo, anciano, encarcelado, con el cuerpo limitado,
y los años encima. Pero desde esa celda escribió palabras que traspasaron siglos. Sus cartas no murieron en el papel. Siguen hablando, siguen ardiendo en los corazones. Porque cuando el cuerpo se debilita, pero el espíritu está lleno de Dios, el alma florece como nunca antes. Y el fruto que nace en medio de cadenas no lo detiene nadie. No, tu vida no está vacía. Está rebosante de memorias, de lecciones, de cicatrices que enseñan. Puede que tus manos tiemblen, pero tu corazón sigue siendo una roca. Puede que tus días parezcan simples, pero tu oración puede estremecer cielos. No subestimes lo que portas. Tienes algo que la juventud aún no alcanza. Discernimiento profundo, amor que sabe esperar, fe que ha sobrevivido tormentas y una relación con Dios forjada a fuego lento. No necesitas micrófonos, ni títulos, ni multitudes. Tu mayor ministerio es tu vida misma. Cada palabra que pronuncias carga peso porque ha sido probada en la fragua del dolor. Incluso tu silencio puede sanar. Tu presencia puede ser refugio. Porque tu fe no es teórica, es vivida, es real, es poderosa, es luz para esta generación extraviada. Y no pienses que servir a Dios es solo hacer grandes cosas. A veces, los frutos más dulces nacen en lo cotidiano. Una conversación tierna con un nieto, un consejo sabio a un joven confundido, una llamada silenciosa a quien sufre, una oración que nadie escucha, excepto el cielo. Ese, querido amigo, es tu ministerio ahora. Y aunque tal vez no se parece a lo que soñaste en tu juventud, es exactamente el que Dios diseñó para esta etapa sagrada de tu vida. Jesús no dijo que el Padre se glorifica cuando eres joven o cuando estás fuerte. Dijo, «En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto». Juan 15:8. Y el fruto más precioso no nace rápido. Toma años. Requiere cuidado, paciencia, podas, estaciones. Así ha sido tu caminar. Has atravesado años de formación y ahora es el tiempo de la cosecha. Esa paz que contagia, esa justicia que reconcilia, esa sabiduría que guía con solo una mirada. Y no es por mérito humano, es porque el Espíritu Santo ha hecho de tu corazón tierra buena, fértil, profunda. No estás solo. A tu alrededor hay una generación que grita por dirección, que vive perdida entre ruidos y apariencias. Tú puedes ser ese árbol firme, plantado junto a las corrientes de agua, que no se marchita y que da fruto en su tiempo. Ese árbol del Salmo 1, cuya sombra da descanso, cuya raíz sostiene vida, cuya existencia glorifica a Dios. Tú puedes ser ese testimonio silencioso que demuestra al mundo que la fidelidad sí vale la pena, que la obediencia, cuando se sostiene con amor a lo largo de los años, da un fruto tan real y duradero que ninguna alegría pasajera puede imitar. En medio de una generación que cambia convicciones por comodidad, tú puedes ser esa prueba viva de que hay quienes permanecen firmes. El mundo necesita ver que no todos se rinden, que hay quienes siguen creyendo, esperando, sembrando, incluso cuando nadie los aplaude. ¿Te has detenido a pensar en el poder que habita en una vida sencilla pero fiel? En las Escrituras, Timoteo fue un siervo usado grandemente, pero su fe no nació en púlpitos ni en grandes campañas. Fue cultivada primero en el corazón de su madre, Eunice, y su abuela Loida. Mujeres maduras, aparentemente invisibles, que marcaron generaciones a través de una fe genuina. No predicaron en plazas, no escribieron epístolas, pero su fruto todavía resplandece porque su impacto no fue público. Fue eterno, así también tú. Tu influencia no necesita escenario. Tu ministerio no depende de plataformas, porque tu constancia, tu amor diario,
Tu oración persistente están formando un legado que los ojos humanos tal vez no vean, pero el cielo celebra. Y no solo estás aquí para dar, también ha llegado el tiempo de recibir, de dejar que Dios ministre tu alma, que te abrace con ternura, que renueve tus fuerzas como las del águila. Porque aún dentro de ti hay sueños que no han muerto, palabras que Dios quiere susurrarte, visiones que todavía desea revelarte. Joel 2:28 lo dice con claridad. Vuestros ancianos soñarán sueños. No dice que recordarán el pasado con nostalgia, sino que soñarán, porque el Espíritu de Dios no envejece. Al contrario, se derrama con más fuerza sobre corazones rendidos, y muchos de esos corazones laten dentro de cuerpos cansados, pero de almas rejuvenecidas por la fe. Este es tu tiempo de dar fruto como nunca antes, no por presión, sino por gratitud, no para ser reconocido, sino porque tu corazón ha entendido que cada día de vida es un privilegio divino. Cada mañana que abres los ojos es una nueva oportunidad para sembrar paz, extender gracia, hablar con sabiduría, dejar una marca invisible pero imborrable en quienes te rodean. No necesitas más que esto. Recordar que si aún estás aquí, es porque Dios todavía quiere hacer algo contigo y a través de ti. No apagues tus dones, no entierres tus palabras, no pienses que ya no importa. Lo que portas es necesario. Lo que sabes puede sanar. Lo que vives puede inspirar. Aunque nadie te lo diga, Dios lo ve, lo valora y lo está usando. Tu vida, en esta etapa, puede ser el instrumento más afinado en las manos del Maestro. Porque si Él decidió mantenerte con vida, es porque el fruto más precioso aún está por ser cosechado. Y no será fruto de ruido ni de velocidad, sino de profundidad, de esencia, de eternidad. Muchos, cuando llegan a cierta edad, no se rinden con gritos ni lágrimas. Se resignan en silencio, entran en rutinas suaves que, sin darse cuenta, se convierten en cárceles de pensamientos como «Ya no tengo nada que ofrecer, que sigan otros, mi tiempo ya pasó». Pero esa no es sabiduría, es una mentira vestida de serenidad. Es la trampa sutil del enemigo, que intenta convencerte de que ya no eres necesario. Una cosa es aceptar con paz el paso de los años. Otra, muy distinta, es rendirse al olvido, como si tu existencia ya no tuviera peso ni propósito. Pero Dios no te ha olvidado, y jamás desecha lo que ha formado con tanto esmero. Muchos cargan culpas que ya nadie menciona, pero que ellos no saben soltar. Errores del pasado, decisiones equivocadas, relaciones que se rompieron, palabras no dichas, y piensan que por esas cicatrices ya no pueden ser usados por Dios. Pero, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te hizo creer que tu historia te descalifica? No, fue Dios. Porque el Dios que llama también restaura. Él no busca lo perfecto, sino lo dispuesto. Él no se glorifica en lo intacto, sino en lo sanado. Mira a Pedro. Negó a Jesús 3 veces. No una, ni dos, 3. Lo hizo por miedo, por debilidad, por desesperación. Y aún así, fue Pedro quien recibió el encargo de pastorear las ovejas. Fue Pedro quien predicó el primer gran mensaje en Pentecostés. Fue Pedro quien vio a miles rendirse ante el Evangelio. Si Dios usó a un hombre quebrado por el remordimiento, ¿por qué no podría usarte a ti? A Cristo. ¿Por qué? Porque luego de haberlo negado 3 veces, Jesús no lo descartó, no lo reemplazó, lo buscó, lo restauró. Le preguntó 3 veces, ¿me amas? Juan 21, 15, 17. No para avergonzarlo, sino para sanarlo.
para mostrarle que su pasado no era una sentencia, sino un punto de partida para algo nuevo. Y eso mismo quiere hacer contigo. Las caídas no son tu final, son el lugar exacto donde Dios planta una gracia más profunda. Tal vez hoy te sientas olvidado. Tal vez el mundo moderno, rápido, digital, te haga sentir invisible, como si lo que fuiste ya no encajara, como si lo que eres ya no importara. Pero no confundas el silencio de la gente con la ausencia de Dios. Él no te ha olvidado. En Isaías 49:15, Dios hace una promesa inquebrantable. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Si Él no se ha olvidado de ti, es porque aún tienes un lugar en su propósito. Aún importas, más de lo que puedes imaginar. Hay personas que todavía necesitan tu palabra, tu oración, tu testimonio. Hay vidas que solo tú puedes tocar, porque nadie ha caminado el mismo camino que tú. Nadie ha llorado tus lágrimas. Nadie ha vencido lo que tú venciste. El enemigo susurra mentiras para hacerte dudar. Es demasiado tarde. Estás muy cansado. Lo que hiciste ya no tiene arreglo. Pero Dios no ve como el ser humano. Él no se fija solo en tu historia, sino en tu disposición. Él no espera perfección, espera entrega. Moisés era un fugitivo, un anciano cuidando ovejas en el desierto, sin brillo, sin futuro, para los hombres. Pero a los ojos de Dios, era un libertador en proceso. Nadie más lo vio así, ni siquiera él mismo. Pero Dios sí. Y cuando Dios te ve de forma diferente, no importa cómo te veas tú, porque Él nunca se equivoca cuando llama. Con Senchi Tontoliv, los años se acumulan muchas cosas. Heridas que no sanaron, pérdidas que se silenciaron, dolor que fue escondido. Y si no traemos eso a los pies de Dios, se vuelve un peso que apaga el alma. Por eso, este también es un tiempo para ser sanado, para permitirle a Dios tocar esas partes del corazón que nunca mostraste. Él no quiere que termines tu carrera arrastrando culpas, ni caminando con amargura. Quiere que termines con plenitud, con gozo, con paz. ¿Recuerdas a Job? Perdió todo: familia, salud, bienes, reputación. Se quedó con nada, pero cuando parecía que su historia se había terminado, Dios se le reveló de una manera más profunda. No solo le restauró las cosas materiales, le restauró el alma y le dio el doble de lo que había perdido. ¿Por qué? Porque Job no permitió que la herida lo matara espiritualmente. Y así también contigo. No importa cuán grande haya sido tu pérdida, cuán fuerte fue el dolor, o cuán profunda la decepción. Si aún respiras, hay esperanza. No dejes que los recuerdos tristes escriban tus días presentes. No conviertas la resignación en compañera de tu camino. Todavía hay un llamado que resuena, aunque lo escuches en susurros. Todavía hay una llama que no se ha apagado. Tal vez pequeña, oculta, temblorosa, pero viva. Y el Espíritu Santo quiere soplar sobre esa llama, no para encenderla como antes, sino para hacerla arder con una intensidad nueva, más firme, más sabia, más duradera. Este también es el tiempo de renunciar a las comparaciones. Deja de mirar lo que otros hacen. Deja de pensar que tu temporada actual es menos valiosa. Es distinta, sí, pero igual de sagrada. Porque Dios no mide por juventud ni por logros. Él mide por fidelidad, por obediencia, por disposición. Y si hoy, aunque estés cansado, puedes levantar tu voz y decir: Señor, aquí estoy. Eso basta. Quizás lo que necesitas hoy no es rendirte al cansancio, sino rendirte a la gracia. Volver a susurrar: Señor, toma mi vida. Aún ahora, usa lo que queda. Transforma lo que duele. Renueva lo que se ha cansado.
sopla sobre lo que aún vive. Escucha ese clamor y responde, porque el Dios que te ha sostenido hasta este momento no lo hizo para dejarte a medias, ni para archivarte en una pausa sin propósito. Si aún estás aquí, es porque hay promesas que todavía laten en el corazón del cielo esperando cumplirse, porque aún portas algo que otros necesitan, porque aún hay una gloria que Dios desea revelar a través de ti. Así que no te detengas, no cierres los ojos del alma, no permitas que la culpa, el cansancio o la resignación ocupen el lugar que le pertenece a la esperanza. Porque en Cristo, todo lo que parecía viejo puede ser hecho nuevo, y eso también te incluye a ti. A veces, creemos que lo mejor ya pasó, que lo más brillante quedó atrás, que las etapas más significativas se desvanecieron con los años, pero la verdad del Evangelio desmantela esa lógica. Porque para Dios, lo más glorioso de una vida no siempre está en cómo empieza, sino en cómo termina. No se trata de cuán rápido corriste, sino de si cruzaste la meta con fidelidad. No, de cuántos te ovacionaron, sino de cuánto perseveraste cuando nadie te veía. Y si hoy todavía estás de pie, respirando, caminando, es porque hay algo en ti que aún puede arder. No con el fuego impetuoso de la juventud, sino con la llama celestial de una fe refinada. Mira a Ana, la profetisa, ya anciana, viuda por décadas, invisible a los ojos del mundo, pero profundamente visible ante los ojos de Dios. Nunca abandonó su lugar en el templo. Sirvió día y noche con ayuno y oración. Y fue ella quien reconoció al Mesías cuando nadie más lo notó. ¿Por qué? Porque no dejó que el tiempo apagase su llama. Y así como ella, tú también puedes ser testigo de lo que muchos no verán si permaneces. Tu fidelidad tiene peso eterno. Tu constancia no ha sido en vano. Cada oración que hiciste en secreto, cada acto de amor ofrecido en silencio, cada herida que sanaste con perdón, todo eso ha construido una vida que brilla con una luz que no se apaga. Porque una fe madura no necesita ruido para ser poderosa. Solo necesita estar viva. Joel profetizó: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros ancianos soñarán. Sueños. Joel 2:28. ¡Qué declaración tan contracultural! El mundo dice que los ancianos solo recuerdan. Dios dice que todavía sueñan. Porque mientras el mundo entierra esperanzas, Dios las resucita. Aún puedes soñar. Aún puedes ver visiones. Aún puedes cargar en tu interior semillas del cielo esperando dar fruto. Tú puedes ser la voz que rompe el silencio de una generación, el testigo que mantiene la llama encendida cuando otros han perdido la fe. Puedes ser la columna que sostiene, el faro que guía, la lámpara que aún alumbra. Porque una vida fiel hasta el final es un mensaje más fuerte que 1000 sermones. Pablo, ya en sus últimos días, le escribió a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda Timoteo 4:7. Ese testimonio vale más que cualquier hazaña visible, porque revela lo que pocos logran: constancia, lealtad, amor inquebrantable a Dios, hasta el último aliento. Así que no te mires como alguien que ya no cuenta. Mírate como una antorcha encendida, como un testimonio viviente de que el fuego de Dios no se apaga con los años, sino que se purifica, se vuelve más firme, más verdadero. Aún hay propósito en ti. Aún hay gloria por revelar. Aún hay eternidad tocando tu historia. Y si hoy puedes decir, desde lo más profundo de tu corazón: Señor, úsame todavía, entonces prepárate, porque lo mejor, con Dios,
No quedó atrás. Está por manifestarse. Es real. La palabra de Dios es verdad. Su amor es suficiente. Tú puedes hablar con autoridad porque has visto cómo Él sostiene en medio del dolor. Puedes consolar con poder porque has experimentado el consuelo divino. Puedes orar con profundidad porque tus palabras no son solo teoría, son la verdad vivida. Eso es fuego. Fuego que no se apaga. Fuego que arde en lo más profundo. Fuego que Dios quiere usar. Y si hoy sientes que esa llama está débil, no te culpes, no te juzgues. Solo clama. Porque el mismo Dios que encendió tu corazón la primera vez, puede volver a hacerlo. Él no ha cambiado. Él no se ha alejado. Sigue susurrando tu nombre. Sigue invitándote a levantarte, a creer, a caminar. No como antes, sino con una profundidad que solo los años pueden dar. Con una pasión que no se agota, sino que se refina. Aún hay oraciones por hacer. Aún hay palabras por decir. Aún hay lágrimas por consolar. Manos por extender. Vidas por tocar. Aún hay propósito en tus pasos. Aún hay belleza en tu aliento. Aún hay poder en tu voz. Porque mientras tengas vida, tienes misión. Y esa misión no es pequeña, es santa, es sagrada, y viene del corazón de Dios. No permitas que el ruido del mundo apague la voz de Dios en ti. No dejes que el calendario determine tu valor. No escuches a quienes te dicen que es tiempo de callar. Escucha al Espíritu. Él sigue hablando. Y si tú estás escuchando ahora, es porque aún hay algo eterno que Él quiere hacer contigo. Algo glorioso. Algo que solo tú, con tu historia, tu dolor, tu fe, puedes hacer. Porque lo que empieza con fe debe terminar con fuego. Y ese fuego, amado Hijo de Dios, aún arde en ti. Que el mismo Dios que te sostuvo en tu juventud, te fortalezca en tu madurez. Que su voz te acompañe en cada amanecer y que su propósito te abrace incluso en el silencio. Aún hay caminos por recorrer. Aún hay promesas por vivir. Que tu vida siga siendo un faro, encendido por la gracia, hasta el último aliento. Amén.